Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros nos encontramos reflexionando sobre el capítulo 2 de este libro. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir? Nos encontramos desde los versículos del capítulo 2, del 11 al 17. Nos dice: luego Elcaná se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor, a las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos canallas que no reconocían al Señor ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en la mano mientras se cocía la carne. Entonces los metía en la olla o el caldero, o en la cacerola o el tazón, y todo lo que recogía el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Así hacían todos los israelitas que iban a Silo. Incluso antes que se quemara la grasa, venía el servidor del sacerdote y decía a la persona que ofrecía el sacrificio: dale al sacerdote carne para asar. Él no aceptará de ti carne cocida, sino solo cruda. Y así, y si el hombre le decía: primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieras, el servidor replicaba: no, o me la das ahora mismo o me la llevo por la fuerza. El pecado de estos ayudantes era muy grave delante del Señor, porque deshonraban las ofrendas del Señor. Bueno, esto es lo que nos está presentando aquí el capítulo 2, desde el 11 al 17 del libro de Samuel. Son los abusos de los hijos de Leví. Entonces, ciertamente que nosotros habíamos dicho al comienzo que aquí hay una disputa también entre el templo de Silo y el templo de Jerusalén. Aquí estamos viendo que hay horrores, hay cosas muy negativas que se están realizando. Y aquí en este caso nada más y nada menos que los hijos del sacerdote Elí, que no los corrige, que no los ayuda a hacer bien las cosas. Entonces por eso estamos mirando sobre estos abusos de los hijos de Elí. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo enseñar de cierta manera, o qué es lo que el autor sagrado también está queriendo transmitir
a través de estos escritos. Una vez cumplido el sacrificio, Ana vuelve a su casa dejando al niño en Silo al servicio Mesharet del santuario. Los hijos de Elí eran unos canallas, decíamos nosotros, unos rufianes verdaderamente, pues no guardaban el ceremonial propio de los sacrificios. La ley concedía a los sacerdotes el muslo derecho y el pecho de la víctima pacífica. Es interesante saber esto. Entonces, para el sacerdote, es decir, para los que trabajaban ahí, tendrían el derecho del muslo derecho por una parte y el pecho de la víctima pacífica. Esto según el libro del Levítico. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. En el capítulo 7 nos habla de esto. Dice el capítulo 7, versículo 30 en adelante. Dice de esta manera: presentará con sus propias manos la ofrenda que se quema para el Señor y ofrecerá la grasa del animal junto con el pecho para realizar con este último el gesto de presentación del Señor. Luego el sacerdote hará arder la grasa sobre el altar y el pecho será para Aarón y sus hijos. Además, ustedes deberán entregar como ofrenda reservada al sacerdote la pata derecha, ahí está, de la víctima ofrecida en sacrificio de comunión. Esa pata es la porción que recibirá el hijo de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Porque yo retengo ese pecho y esa pata de los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas y se los entrego al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un derecho válido para siempre en Israel. Este capítulo del libro de Levítico, capítulo 7, del versículo 28 al 34, exclusivamente habla de la parte, dice, de los sacerdotes. Es decir, el Levítico te explica bien. Y aquí nosotros estamos mirando con respecto a los abusos. Porque se acuerda, pero ley tenedor, leña estridente, o moenque, ha llevado yo so, bebé, o se miante, ley catumía y o se bebé, o se engoje, o joven, para hacen vaina. No, eso no se puede. Más bien donde sea, la manda, sea ya pueda sea, usted, y así, ¿verdad? Incluso dice cuando pedían. El pecado de estos ayudantes era una infamia, dice, para el Señor, de acuerdo a la ley que se tiene aquí. Bueno, esto es lo que se está presentando aquí. Unos rufianes, unos canallas, no guardaban este ceremonial propio de los sacrificios. La ley concedía, decíamos, a los sacerdotes, según el Levítico 7:30 hasta el 34, el muslo derecho y el pecho de la víctima sacrificada. Eso es lo que está escrito y eso es lo que tendría que ponerse en práctica. Pero este criado, como nosotros veíamos aquí, metía, dice el tenedor, en la caldera y arramblaba con todo lo que era de su agrado. La bebé. Entonces, tantas veces que nosotros hablamos del diezmo, hablamos de estas cosas y hablamos de otras cosas, ¿verdad? Y entonces, atención, ¿verdad? Porque entonces eso que aquí nos está diciendo también es para cuidar un poquitito todo lo que significa una ofrenda al servicio de. Porque siempre la ofrenda, siempre fue al servicio de la comunidad, ¿verdad? Es la comunidad la que se encarga es la comunidad. No, nunca, cualquiera, quien sea, ¿verdad? No puede decir en nombre de. Entonces uno tiene que estar muy atento porque está la tentación como siempre. Tradicionalmente la carne de los sacrificios era hervida, pero los hijos de Elí la preferían asada. Su pecado era triple. Apropiábanse de las partes de la víctima que no les pertenecía, primera cosa, apropiarse. Primera cosa. Segundo, daban prioridad al sacerdote sobre Yahvé. Entonces decían, bueno, no, la parte que yo quiero. Entonces es una forma de decir, a mí no me interesa, ¿verdad? Aquí la prioridad es para los sacerdotes y no para Yahvé. Y luego hacían odioso el sacrificio o inducían a los peregrinos a que obraran
con la misma desenvoltura en cuestión tan sagrada. Es decir, que hagan también lo mismo que ellos están haciendo y de la manera como ellos querían. Volvemos con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este gesto del Papa, en abril de 2019, dio la vuelta al mundo. El Papa besó los pies de los líderes enfrentados del Sudán, un país que llevaba más de 55 años de guerra. Desde entonces, los conflictos en el país africano se han limitado y al menos el diálogo se impone a las armas. Es un ejemplo de cómo la humildad y la voluntad de paz logran superar situaciones bloqueadas por el odio. Por eso, el Papa viaja este mes de septiembre a un encuentro con líderes religiosos en Kazajstán. Frente a quienes minusvaloran el papel del Papa, es preciso recordarles que toda guerra tiene un origen moral, tanto en quienes luchan como en quienes fomentan la paz. En una guerra no solo está en juego la propia vida, sino la de otras personas, a las que puedes matar por una orden superior. Y no es verdad que quienes combaten no tienen otra opción. Pensemos en cómo se deshizo el ejército de Afganistán al perder el apoyo norteamericano hace poco más de un año. Contaban con armamento moderno, con buena formación, pero se rindieron sin ofrecer la más mínima resistencia. Tal vez pensaron que los talibanes fueran más honrados que sus gobernantes legítimos, pero el caso es que no hubo la más mínima resistencia. Pensemos también en los 14 millones de refugiados que en Europa, especialmente en Polonia y Hungría, han encontrado acogida. Un éxodo multitudinario que se ha gestionado bien, sin ningún campo de refugiados, gracias a la generosidad de personas particulares, movidas por principios cristianos. Sin ese soporte moral, no hubiera sido posible acoger y, sobre todo, integrar a tantas personas. Numerosas instituciones no gubernamentales han tomado una posición activa en esta crisis, porque asumen que están haciendo lo que es justo. También los gobiernos actúan en función de lo que sus ciudadanos creen que es justo o no. Por ello, menospreciar el papel de quienes son un referente moral supone un error de bulto. Las guerras no se ganan o se pierden solo por el número de tanques, sino por la moral y el espíritu de quienes las combaten. El Papa Francisco tiene claro que la paz solo se construye superando el odio y la violencia, no apelando a las armas. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia de 70 anni. El hecho de que Vladimir Zelensky haya reclamado reiteradamente, ya desde antes de la invasión de Rusia, que el Papa visite su país es significativo. Lo es porque Zelensky no es católico y gobierna en un país de mayoría ortodoxa, pero es consciente del valor moral del pontífice para sus ciudadanos y para los países que le sostienen en todo el mundo. El respaldo del Papa a Ucrania ante la agresión rusa es un elemento adicional que ayuda a justificar la ayuda económica y militar a su país en un momento crítico, justo cuando los focos internacionales han dejado de apuntarles. En unos días, el Papa Francisco tiene previsto acudir a Kazajstán a un encuentro mundial de líderes religiosos. Permanecerá allí del 13 al 15 de septiembre. Ante budistas, musulmanes y cristianos de todo el mundo, el Papa insistirá en una de sus ideas clave. Las religiones son clave para la paz. Quienes las usan para dividir o generar conflicto solo las están manipulando. El patriarca de Moscú ya ha anunciado que no acudirá a este foro, donde la mayoría de los líderes religiosos manifestarán su rechazo a la violencia. El limosnero pontificio, el cardenal Konrad Krajewski, viajará a Ucrania por cuarta vez en nombre del Papa. Esta vez irá a Odessa, Jitomir, Kharkov y otras ciudades del este del país. Son comunidades que llevan más de 200 días sufriendo la guerra.
Según un comunicado del recientemente creado Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el viaje será silencioso y evangélico. Dicen que el cardenal estará con la gente que sufre, rezando y confortando a quienes han sufrido la destrucción. Su visita también servirá para ofrecer ayuda concreta a las diversas caritas diocesanas en el frente. El cardenal Konrad Krajewski es de origen polaco y en marzo recibió una ambulancia bendecida por el Papa para llevarla a Leópolis. Otro cardenal que ha visitado Ucrania en nombre del Papa es el jesuita Michael Czerny. El grupo de danza prehispánica Tonatiuh de Monterrey, Nuevo León, en México, hace su primera parada en Roma para conocer al Papa Francisco, quien los manda a llamar al acabar la audiencia general. Escuchamos todo el mensaje de su santidad y la sorpresa al final, que nos llaman, ¿por qué? Que nos quería saludar su santidad, nos llamaron, los saludamos, muy contentos de compartir unas palabras con él y de la mano casi nos toma y nos acerca para tomarnos una fotografía con él y entonces pues tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida. El grupo se encuentra actualmente realizando su gira La magia de nuestros ancestros siempre vive, por lo que se han presentado a la audiencia luciendo los trajes típicos de su región. Mi traje representa el jaguar, todo tiene un significado, las plumas para nosotros los mexicanos tiene un significado que es que nos conectamos desde la tierra con el universo. Nuestros antepasados creían que éramos energía, por eso le rendían tributo a los elementos naturales como el sol, la tierra, el aire, el fuego, el agua. Tras esta parada en Roma, continuarán su viaje con destino a Barcelonet, en Francia, para formar parte de los festivales latino-mexicanos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros hablamos
de lo que aquí estaban haciendo los hijos de Leví, decíamos, ¿verdad? Entonces hemos leído y hemos mirado un poco cada uno de estos pasajes, cómo se nos va presentando. Los abusos, los abusos. Comienza diciendo luego Elcaná se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor. Es decir, aquí ya nos estamos desligando, aquí el niño ya queda en el santuario al servicio de Dios. Aquí Ana le deja y le ofrece al Señor a su propio hijo, a las órdenes del sacerdote Elí. Pero aquí vienen los abusos de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran unos canallas, así luego se nos presenta, ¿verdad? No reconocían al Señor, no reconocían al Señor. Nos están presentando de cierta manera la cuestión también del valor del santuario. Porque es como decir, ma pico la oña upebe hina, llevan ba eishagua gente pico la upebe oña hina. Hay poco a pobe pico ñande ña hija, ba eiko la yeputa ñande iko yaja, ni cuame eja ñame eja lleva. Nuestras ofrendas, nuestra acción de gracias, nuestro aspecto religioso, nuestro rito, ¿verdad? Al Señor. Se dan cuenta que es muy importante este aspecto del que estamos hablando aquí. Porque está hablando de lo que significa el servicio que siempre hay, ¿verdad? En todo santuario, en toda religión, siempre hay los que se encargan de hacer este servicio para elevarlo hasta el Señor, para llevar hasta el Señor. Pero eso tenemos que entender el por qué, qué está pasando aquí, qué es lo que está queriéndonos decir aquí, con el hecho que ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Entonces, este es un llamado de atención, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, especialmente también los que estamos al frente de una comunidad, el respeto. Ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Es tan importante esto, ¿verdad? Porque como dice la carta también de los hebreos, Dios que elige del pueblo, Dios elige del pueblo. Mowi la país, mowi o la encargado, la viñajina o bebé lleva. Viene del pueblo, viene de las familias. ¿Dónde nace la vocación sacerdotal? ¿Dónde nace la vocación del servicio? En el santuario, en la iglesia, en la comunidad. Muy obvia. Obvia go beñandero gapu ya lleva. Va esa bañande ñañe punu yaguata ñajendu yahesha va esa beñande yara ñande noi. Obvia beñande ya ikea lleva, obvia beñande ñañe punu ñamaña yahesha ñajendu ya ye preparaña. Pero para un servicio dentro del pueblo, para un servicio dentro de la comunidad. Y entonces dice, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en la mano mientras se cocía la carne. Bueno, aquí ya te está mostrando el famoso barete. Allí. De la pena veíca tu ñandeco está ñandeco ya le famoso para imagen ¿verdad? Y así cositas que tenemos que mirar y que tenemos que entender cómo hacer verdaderamente. Siempre es un deber tan grande porque el servicio que se hace al pueblo no es que yo lo hago porque yo lo hago. No. Evidentemente, como dice el Evangelio, y a cada uno de los cristianos nos dice, dentro de esa vocación y de ese llamado del servicio que tenemos que dar siempre a la comunidad, porque todos estamos en función de la comunidad. Entonces aquí nos está diciendo, después de haber hecho todo lo que tenían que hacer, lo único que ustedes tienen que decir, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Qué lindo es si nosotros lo pensáramos así. Qué lindo es si nosotros lo viésemos de esta manera. Porque upepe ñandeya yesha cuata llevas allá eta bueno ñandeyara pero imagina lleva. Ore mombarete mina, ore contemengo, ore yapopona hanwa pendere yirurea o que ore. Y así cada uno que mira, que entiende. Pero eso también dentro de una vocación laical, una vocación de matrimonio, una vocación siempre será de servicio. Y entonces, cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el servidor del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en la mano mientras se cocía la carne. Oína, bebé, lleva.
mañana y se ausepea, se hará seupea, hambre, o ya podemos ver. Entonces lo metía en la olla o en el caldero, en la cacerola o el tazón. O todo lo que recogía el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Entonces, esta es la forma, por una parte, no solamente de estar criticando los abusos, ¿verdad?, de los hijos de Elí, sino que aquí también tenemos que recordar lo que dijimos al comienzo. Y por ambágina el relacionamiento entre la cuestión, ¿verdad?, que siempre se habló, que es la centralidad de Jerusalén. Jerusalén es el templo, por antonomasia, por lo menos desde una visión judía, desde una versión que se está escribiendo y se está diciendo, aquí está el centro. Pea ñandé, la ñajenduba de ñandé, yaraje iba que va a ser el centro. Es aquí donde yo voy a manifestar mi gloria. Sea Yerure BM, Hashei Potaco Ave, porque yo he elegido. Ahí le pone el sello, ¿verdad?, de un Dios que elige el lugar donde quiere manifestarse. Y según los libros históricos, el lugar donde Dios quiere manifestarse será Jerusalén. Entonces, Ave, Silo, Hembuma. Entonces tenemos que entender también estas cositas que están en su grupo, ¿verdad? Esto que nosotros encontramos. Quiere decir que Silo como tal, o por lo menos varios santuarios, otros santuarios donde se ofrecían holocaustos, donde la gente iba y ofrecía lo suyo, existían de una manera concreta, ¿verdad? Pero con esto el autor sagrado, por una parte, te está mostrando y te está diciendo, mami, va ella pa oña comportágina con a. Mami, va epa las escuelas o ya poagina upebe. Es decir, la centralidad que tiene que ser el servicio para el Señor, al final se está volviendo en un servicio pro bolsillo. Opealando Ustaya Yubein. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando y estamos entendiendo todo lo que se nos va ofreciendo, todo lo que se nos va regalando con esta teología de Samuel. Aquí decíamos sobre los abusos de los hijos de Elí. Ya estábamos en este versículo 14, entonces los metía en la olla, en el caldero, en la cacerola o el tazón, y todo lo que recogía el tenedor se lo guardaba el sacerdote para él. Está queriendo decirnos, enseñarnos, mostrarnos que hay muchas de estas cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta, que también a nosotros nos puede pasar, pero tal vez de otra manera hoy en nuestra realidad. Cuando nosotros nos estamos fijando en nuestros propios intereses, cuando nosotros estamos yendo detrás de cosas que simplemente a nosotros nos gustan o a nosotros nos interesan. Bueno, desde aquí entonces, queridos amigos, vamos a ir mirando y entendiendo cada vez más lo que el autor sagrado hoy nos dice a nosotros. Incluso antes que se quemara la grasa, venía el servidor del sacerdote y decía a la persona que ofrecía el sacrificio: dale al sacerdote carne para asar. Él no aceptará de ti carne cocida, sino solo cruda. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos y decíamos que siempre se tenía que primero se tenía que, tradicionalmente la carne debía ser hervida. Pero los hijos de Elí, dice, la preferían asá. Entonces se dan cuenta, aquí todo es mirar de acuerdo a mi conveniencia. Todo es mirar de acuerdo a lo que yo quiero. Todo es mirar de acuerdo a lo que a mí me interesa. Entonces por eso es que estamos mirando, ¿verdad? Cuando te está diciendo, pero los hijos de Elí la preferían asada, enseguida nuestra reflexión nos lleva y nos dice, su pecado era triple, ¿verdad? Triple pecado. Por una parte, se apropiaba de la parte de la víctima que no les pertenecía. Eso es robar, entonces. Si según la ley, si según aquello que nosotros tenemos que ofrecer, lo que le pertenece a Dios, es algo para la comunidad, eso es para Dios en ese sentido. Esto es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Yo le estoy ofreciendo a Dios
Cierto que después de eso es de la comunidad, ¿verdad? Pero no es para mí, Por otra parte, algo que no le pertenecía y que se apropiaba, daban también prioridad al sacerdote sobre Yahvé. Daban prioridad entonces. Más a verlo mandar, más a verlo ibarle, más a verlo yapoabe. Es decir, estamos sustituyendo nada más y nada menos que al centro del sacrificio, al centro del holocausto, que es Dios. Aquí es un sacrificio que se le está ofreciendo al Señor. No es un sacrificio que se le está ofreciendo al sacerdote, ¿verdad? El sacerdote siempre se ha presentado como el intermediario. El sacerdote siempre fue presentado, ¿verdad?, como el que encamina al pueblo, guía al pueblo, pero siempre lo está llevando hacia Dios. Es el pontífice, es el puente, el que tiene que indicar. Y por eso se exige mucho al sacerdocio, al ministerio sacerdotal, porque tiene una función, pero muy, muy delicada. Es que tiene que ofrecer verdaderamente, es que tiene que dar verdaderamente entonces, ¿verdad? Tiene que ofrecer directamente a Dios lo que es del pueblo, lo que el pueblo trae y lo ofrece a Dios. Ese es el segundo. Y luego daban esta prioridad al sacerdote sobre Yahvé y luego hacían odioso. Hacer odioso, ¿verdad?, del sacrificio, o inducían a los peregrinos a que obraran con la misma desenvoltura en la cuestión tan sagrada. Esto es lo peor. Lleva pega con la ñandella ejina, ñambodipara. Esto es cuando nosotros nos volvemos y creemos que somos dueños y señores, ¿verdad?, de las cosas. Entonces la shejaea, la she anginago ave, haseko angalamanda. Fíjense, queridos hermanos, que estas son situaciones que tal vez nosotros también tuvimos experiencia o tenemos experiencia, por eso es que tenemos que estar atentos y tenemos que ayudarnos como comunidad, porque o si no, caemos en estos mismos abusos que aquí justamente la palabra de Dios nos está diciendo, pero muy, muy claramente. Hey, por la palabra de Dios dice, si el hombre le decía, primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieras. O sea que le decía ese peregrino, ese que venía, ese que ofrecía el holocausto, hoy cuamonaina, Levítico, ñandella leeman que te allí ahí con respecto a esto. Y sin embargo, después él nada más dice, primero hay que quemar la grasa, después llévate lo que quieras. El servidor replicaba, no, o me la das ahora mismo, mami, vaya a llamar, debe mover. O me la llevo por la fuerza. O si no, a ver, hay cututas arajadas, listo, imagina. Entonces uno se queda, ¿verdad? Es el famoso poder, ¿verdad?, que uno tiene y entonces ejerce el poder, pero para su propio provecho. Y esto lo está echando y lo echa en cara, ¿verdad? Y lo está diciendo, pero así abiertamente, por no que voy a ver y coña de apetece. Es una forma, ¿verdad?, de tomar conciencia y de darnos cuenta cómo tenemos que nosotros actuar con respecto a una misión tan grande que Dios pone en nuestras manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
de Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas, mes de agosto, grupo martes, Evangelio de San Juan, grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos regala lo más lindo, nos fortalece, nos anima y sobre todo también nos da esa fuerza necesaria para seguir luchando y ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y hoy leemos desde el libro de los Proverbios: no niegues un beneficio al que lo necesite. Siempre que está en tus manos, debes hacerlo. No digas a tu prójimo: vuelve después, mañana te daré, si tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. No litigues con un hombre sin motivo. Si no te ha causado ningún mal, no envidies al hombre violento ni elijas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Queridos amigos, qué palabras más sabias que hoy el Señor está dejando en nuestro corazón desde el libro de los Proverbios. Con algo la ñandeya ejina, con algo la engañan de enguara, porque ñande yei kwa pona ñamaña ya ella ha con amba eoiko ñandere koebe con amba e con oiko ñande apuitebe landa ya popona enojina. Esto es consecuencial, es decir, si nosotros nos comportamos bien, si nosotros hacemos el bien, evidentemente, queridos hermanos, que eso es lo que vuelve también para nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros procurar hacer, nos dice hoy la palabra del Señor. Por eso dice: nunca niegues un beneficio al que lo necesite, porque está en tus manos el hacerlo. Depende de ti el hacerlo. Y si puedes hacerlo, debes hacerlo. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también hoy al Señor. Ya yesa cuana lleva. Estamba eko beñande yara omoi beñande aputu beñande corazón beñande ñe ame ñande recoebe ñande ñame ejanguay xabei ñande la pichacuera. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, el hermoso libro de Samuel. Estamos mirando este capítulo 2 sobre el canto de Ana primeramente,
sobre digamos, hasta casi como el Magnificat, ¿verdad? Lo que nosotros gritamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros exponemos por una parte. Luego, desde el versículo 11 se nos hablan de los abusos, lastimosamente, que tenemos y se nos presentan de los que están al frente. Estos son los hijos de Elí, se los presenta así directamente. Ahora, desde el versículo 18 al 21, tenemos la presentación del niño Samuel. Samuel que quedó en el templo, Samuel en la Isoberusupea, y bueno, pesan de yara, reme en Hawái, ya se había y cuando ella déjame ende. Sin embargo, llego a Jerusalén cuando handengo la reme eva cuese, halandere me eva cuese, demba ente voy a llevar. Haupearego ave, ame endebe y catujanguaisa jae, o yapo, pendere y potada, sin embargo. Dengo no sube por algo. Samuel entonces en el templo de Silo, del 18 al 21. Samuel servía en la presencia del Señor. Era un niño y llevaba ceñido el efod de lino. Su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer, diciendo: que el Señor te conceda una descendencia de esta mujer, a cambio de aquel que fue cedido al Señor. Luego se volvían a su casa. El Señor intervino en favor de Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía junto al Señor. Y vas a ver cuña caray a nada, ¿verdad? Pobreza, esterilidad. O yeruré, o ñemoy veñan de yara en ondebe, pero después entendió lo que era ese milagro de la vida. Veñan de yara me evacué y lluvia lleva. Haupeare go anga o me veñan de yara o y chupe goñan de yara me evacué. Haupeare se ajeyan de cose me embuco. Cose me embuco ande va ente hoy. Haupeare go anga o está aquí a tu servicio ñan de yara. Y aquí entonces nos va comentando que este niño servía en la presencia del Señor. Era un niño y llevaba ceñido el efod de lino, y su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Bueno, pero entonces la yaheshá con respecto al niño Samuel. Pero lo más lindo, dice, luego volvían a su casa. El Señor, Juan, me la pone a ver, intervino en favor de Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía junto al Señor. 5 días lleva y me voy. ¿Qué nos quiere enseñar y qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios. A ver cómo me enseñan de la generosidad. La yaicuanos y na lleva peñan de yar, ha engolome eva cueñan de, ha engome va cueñan de. Así, queridos amigos, entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que significa esta generosidad. La generosidad es entonces lo que aquí nos está demostrando, ¿verdad? El Señor interviene a favor de Ana, y ella entonces concibe y da a luz 3 hijos y 2 hijas. Muy interesante, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros vamos encontrando aquí. Cómo el Señor actúa, cómo el Señor regala, cómo el Señor abre esta hermosa posibilidad cuando uno es también generoso, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando en síntesis de la generosidad de Ana, porque ella reconoce, ve, entiende y dice, bueno, coche me voy cuaco, ¿dónde hay? Yo hice, sin va, lleva. Amba ero veja porque ñande yara o me eva cueche, ñande yara lleva. O jesha, la seiko te me hakuri, se shena seguri a yerurejube, y ahora tengo esta gracia de Dios. Y entonces, desde ahí nosotros podemos entender muy bien lo que está sucediendo, ¿verdad?
podemos entender muy bien lo que recibe como gracia de Dios. ¿Y qué recibe? 3 hijos y 2 hijas, nos dice aquí entonces la palabra de Dios. Ahora, comenzaba diciendo que Samuel servía en la presencia del Señor, era un niño y llevaba ceñido el efod de lino, el vestido de Samuel, el efod, no correspondía al objeto que se utilizaba para sacar las suertes, sino a una túnica de lino, dice aquí, ceñida al cuerpo por un cinturón. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, ceñida por un cinturón. El manto que traía el niño sobre el efod le protegía del frío en invierno, pero el mail que Ana preparaba para Samuel era como un presagio de la importancia que más adelante alcanzaría el niño en los destinos de Israel. Entonces dice, llevaba ceñido el efod, su madre le hacía un pequeño manto, el manto, ¿verdad? Eso es lo que le trae. Cada año subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces él le bendecía a Elcaná y a su mujer diciendo que el Señor te conceda una descendencia de esta mujer a cambio de aquel que fue cedido al Señor. A cambio de aquel que fue cedido al Señor. Bueno, aquí entonces el hecho de traer este manto que le entrega, que va cambiando cada año, de cierta manera nos hace entender la importancia que más adelante alcanzaría este niño en los destinos de Israel. Únicamente los sacerdotes y príncipes vestían este manto. Nosotros esto lo encontramos en el mismo libro de Samuel también, más adelante. Miramos un poco el capítulo 18:4, donde se nos presenta lo mismo. 18:4 dice de esta manera: él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Este es Jonatán, ¿verdad? La amistad que había entre Jonatán y David. Es decir, el hecho de entregarle, de darle. Este es el hijo nada más y nada menos que el rey. También encontramos en el capítulo 28:14 esto de la importancia del manto, el ceder, el dar. 28:14 dice lo siguiente: ¿qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Queridos amigos, así entonces vamos entendiendo estos mensajes maravillosos. El sacerdocio le traía el manto, lo vestía de dignidad, quiere decir. Después nosotros también con el hijo pródigo famoso, lleva el papá, traigan el manto, vístanlo, cúbranlo. Es decir, la realeza, la dignidad de los hijos de Dios. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.